Высшая, радуйся, невесту, не невестная, невест честная сила, и сети паче всех свету. Радуйся, невесту, не невестная, честнейшая владычице всех небесных воинов. Радуйся, невесту, не невестная, всех праотцев надежду, пророков исполнение. Радуйся, невесту, не невестная, подвизет ты помощи, кивоте богослова. Радуйся, невесту, не невестная, и девам ликование, и матерям отраду. Радуйся, невесту, не невестная, целомудрия наставнице, душ наших очищение. Радуйся, невесту, не невестная, покровивши облака и страждущих пристанище. Радуйся, невесту, не невестная, немощных покровы заступнице, надежду ненадежных. Радуйся, невесту, не невестная, Мария, Матерь Христа, истинного Бога. Радуйся, невесту, не невестная, Ааронов жезле прозявший, сосуде тихой радости. Радуйся, невесту, не невестная, всех сирых и вдов утешение, в бедах и в скорбях помощи. Радуйся, невесту, не невестная, священная и непорочная, владычице всепетая. Радуйся, невесту, не невестная, преклони ко мне милосердие божественного Сына. Радуйся, невесту, не невестная, ходатайце спасения, преподая взываю ти. Радуйся, невесту, не невестная. Bien, hemos empezado con un himno cristológico, Agnus Partheno,
servir como oración introductoria. A ver si no he estropeado esto, la retransmisión. No, estamos ahí. Y entonces lo que vamos a ver ahora, como pueden ver, es lo que se refiere a la teología y espiritualidad de Oriente. Aquí vamos a ver algunos elementos que son en común entre católicos y ortodoxos y otros elementos que son diferenciales entre católicos y ortodoxos. Generales de la teología y la mística propias de Oriente. Como pueden ver ahí, la teología oriental es más de tipo apofático que catafático. Estas palabras lo que quieren decir es que apofático es una teología del silencio. Sobre Dios que lo que podemos decir. La teología oriental recurre al símbolo, a esos elementos simbólicos que ayudan a entender el misterio mejor que un discurso, que la abundancia de palabras, que los conceptos que a veces aprisionan, que a veces un poco conceptualizan demasiado el misterio, negándole su condición de ser algo inagotable, es decir, algo que se puede conocer más y más y más y que nunca se acaba de conocer del todo. Por eso esa afirmación de la infinita trascendencia de Dios y de sus misterios, y ahí podemos acudir a ese texto del Éxodo, no podrás ver mi rostro, pues ningún ser humano puede verlo y seguir viendo. Es decir, contemplar el rostro de Dios es siempre verlo entre nieblas, un poco sumido en una cierta tiniebla que al mismo tiempo es una tiniebla esperanzadora porque se deja vislumbrar, se deja conocer. Por eso el misterio no es algo que no podemos conocer, no es algo negativo, sino que es algo más bien positivo, es algo que conocemos algo y que siempre podemos conocer más y más y más. Por eso la palabra debe ser siempre acompañada del silencio, del saber callar, del saber escuchar. Y en ese sentido la teología oriental tiene ese carácter mistérico, ese carácter apofático, ese carácter de algo que podemos conocer pero que no acabamos de conocer del todo. Dios se presenta como el invisible, como el inescrutable, como el inaccesible, y por eso podemos concluir que no hay una distinción exacta entre mística y teología. A veces nosotros tendemos a diferenciar demasiado y decimos, bueno, una cosa es la teología espiritual, que es un poco para poetas y para almas cándidas y sensibles, y por otro lado está la teología conceptual, donde no tiene cabida ese tipo de fluvios de tipo sentimental, ¿no? Unida la teología de la imagen, la teología del icono. Para icono viene de icon, imagen, pero no simplemente una imagen puramente física, sino que tiene un carácter simbólico. Es siempre una imagen desmaterializada. Es casi un sacramento, un sacramental seguro. Por eso requiere una cierta veneración. Ante un icono uno no puede tener una actitud, pues no sé, profana, ni mucho menos pagana. Debe tener una actitud reverente de adoración. Hay un cierto modo de presencia en esos iconos. Es una presencia simbólica, pero que quiere acercarse a lo real. Un icono es
algo que ha superado la disputa a lo largo de los siglos. Ahí tienen algunos acontecimientos, ¿no? Las disputas iconoclastas, cuando el emperador retira un icono y después, 4 años después, en el 730, hay un edicto contra las imágenes y entonces se tiene que levantar el Concilio II de Nicea, donde restablece la veneración dulía de los iconos. Evidentemente, un icono no es un objeto de adoración en sí mismo. Lo que se adora es lo que representa, la persona a la cual representa. Los santos, María, la Theotokos o la Trinidad, el Cristo o la Trinidad. Por lo tanto, en virtud de la doctrina de la encarnación, si el Verbo se hizo carne, eso quiere decir que el Verbo puede ser representado, que la materia no es algo negativo, no es algo pecaminoso. La materia puede también conducirnos a la divinidad. Ustedes seguramente estarán imaginando, claro, esto es en el siglo VIII, 8-9. Y en esa época se estaba difundiendo el Islam. Para el Islam, la divinidad no es representable. Todo el arte islámico representa vegetales o animales, arabescos, figuras puramente simbólicas. No hay una representación icónica, no es un arte representativo, figurativo. Digamos que esas ideas también influyen en el ámbito cristiano y hay esta disputa sobre los iconos que defiende y lleva a reafirmar por parte de los cristianos orientales el valor de la encarnación, la teología de la encarnación. La materia no es pecaminosa, la materia puede ser también camino hacia la divinidad. ¿Se entiende, más o menos? Una simbología de tipo cromático, como pueden ver ahí. El oro, el fondo dorado, siempre representa la divinidad. Después, el blanco es la transfiguración en toda la teología oriental. La luz tabórica, la luz del monte Tabor, va a tener como una gran importancia, como se transfigura la divinidad a través de esa epifanía que constituye la escena del monte Tabor. El ocre y el amarillo va a ser lógicamente la tierra, el negro, el pecado, el rojo, el sacrificio, el verde, la regeneración. A veces también el Espíritu Santo aparece con un manto verde, porque representa la vida, la esperanza, diríamos nosotros, la regeneración para ellos. Un icono es una cosa muy seria. Ahí tienen un vídeo que no lo vamos a poder ver por falta de tiempo, pero es muy interesante, ¿no? Un icono va precedido por un acto de oración y de ayuno. No simplemente uno que tenga talento para la pintura. ¿Hay alguien que tenga talento para la pintura aquí? ¿Algún dibujante, pintor? ¿Manitas? No se atreve a... Alguno habrá, ¿no? Hay gente dotada para la música, habrá alguien dotado para la pintura, tú, por ejemplo, ¿no? Y entonces no vale simplemente tener esa habilidad, sino que necesita primero disponerse espiritualmente para un acto que es sagrado, porque el pintor es el conducto a través del cual la divinidad se hace presente. Y entonces en este vídeo es muy bonito, ¿no? Como van poniendo las distintas capas, como con el cuidado con que lo van haciendo, ¿no? Y entonces de ese modo, con esa representación simple, que después pasará a Occidente a través del arte románico, del arte bizantino y después románico, pues se deja como una ventana más abierta al misterio. Es una representación de tipo mistérica, ¿no? Ahí tienen un Pantocrátor, un Cristo, y aquí tienen una representación de San José María, con María y el niño arriba y los ángeles y querubines, ¿no? Bien, pues típica representación de tipo oriental, ¿no?
Este es quizá el icono más famoso, con una representación de la Trinidad según la escena de Abraham bajo la encina de Mambré, ahí la tienen, ahí arriba, y se representan esas tres divinas personas. Ven el verde, que es el Espíritu Santo, el rojo y el azul, la figura central, que es la de Cristo, rojo por el sacrificio, también por la humanidad, azul por la divinidad, las dos naturalezas de Cristo. Y a la izquierda tienen ustedes la representación del Padre con esa túnica de color azafrán o de color dorado que representa el doxa, la gloria, el esplendor de la divinidad. También tiene el azul propio de la divinidad. Y como saben, pues bendice esa copa con un sentido eucarístico. Algunos ven aquí en el centro representado un cordero. Toda la composición tiene la forma de un cáliz y por lo tanto el sentido que tiene todo esto es claramente eucarístico, en el cual la Trinidad se reúne en torno a la Eucaristía. O sea, la Trinidad se hace presente en nosotros a través de la Eucaristía, a través del cuerpo y la sangre de Cristo, pero donde está Cristo están también las otras dos divinas personas, y en la Eucaristía no solo actúa Cristo, actúa el Espíritu Santo y es la ofrenda al Padre, ¿no? Pero es primero el Padre quien envía al Hijo y al Espíritu, y entonces ese Jesucristo realmente presente en la Eucaristía después vuelve al Padre como ofrenda agradable. Y entonces tenemos como la Eucaristía, digamos, la Trinidad se concentra en la Eucaristía y después nosotros accedemos a la Trinidad de un modo sublime y egregio a través de la Eucaristía. De la Trinidad a la Eucaristía, de la Eucaristía a la Trinidad. ¿De acuerdo? Bien, pues hay bastantes representaciones de este tipo. En tercer lugar, la teología de la divinización, de la theiosis. En primer lugar, el mundo es ya una teofanía, es una manifestación de la divinidad. La naturaleza, en esto, pues ellos tienen una sensibilidad muy especial, ¿no? Como los monasterios orientales están en bosques o lagos o el monte Athos, ¿no? Junto al mar, lugares increíbles donde la contemplación de la naturaleza te lleva directamente a la adoración a Dios. De hecho, el Papa cita al patriarca Bartolomé I por la sensibilidad, digamos, ecoteológica que tiene, ¿no? De esa teología de la creación que lleva a la divinidad, ¿no? Después hay una teología de la imagen. El hombre y la mujer es un icono de Dios. Y entonces, a través de ese icono, Dios también se manifiesta. Podríamos decir que Dios se mira en ese icono como si fuera un espejo. Y entonces, nobleza obliga. Nosotros que hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, tenemos que transparentar, tenemos que reflejar fielmente esa imagen divina que hay en nosotros. Esto es un tema, digamos, como muy oriental, ¿no? No solo contento con eso, Dios quiere divinizar a esa imagen suya. Y esa imagen es divinizada sobre todo a través de la presencia del Espíritu. Los orientales son especialmente sensibles a la neumatología. Y entonces ese Espíritu Santo que vive en nuestras almas, por la inhabitación, es una consideración importante, ¿no? O sea, a veces nosotros podemos estar obsesionados con el pecado. La gracia.
Y la gracia o el amor o el Espíritu Santo, como saben, son tres nombres distintos de lo mismo. La gracia no es otra cosa que la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Suele decir el profesor Lorda, ¿no? Sino que es la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Entonces, esa divinización que viene sobre todo por vía sacramental, es algo que ha de ser tenido en cuenta. Es verdad que los occidentales hablamos más de la justificación y del pecado, pero esa presencia divina, esa inhabitación del Espíritu Santo y con el Espíritu Santo de tal la Trinidad, ese convertirnos nosotros en sagrario de la Trinidad, es algo importante. Insisto que esto es por vía sacramental. ¿Se acuerdan lo del bautizo oriental que hemos contado alguna vez, no? Como ese niño recién bautizado, confirmado y después comulgado, porque se administran los tres sacramentos juntos, la comunión bajo la forma del sándwich con una cucharita y después el pope toma al niño y bendice a la asamblea. Porque ese niño es un sagrario de la Trinidad. Está divinizado, está endiosado. ¿De acuerdo? Entonces, este tipo de desarrollos es muy frecuente en la teología oriental. A lo mejor les suena Nicolás Cavasilas, Vida en Cristo, que está traducida al castellano, con varias ediciones. Se expone cómo ese proceso de divinización del cristiano viene sobre todo por vía sacramental, y especialmente a través de los sacramentos de la iniciación, el bautismo, la confirmación y la Eucaristía. Bien, sacramentos como principal fuente de divinización, sobre todo de la Eucaristía. La figura del Padre, la monarquía del Padre. Como saben, hay toda una disputa con la cuestión del filioque, que el otro día mencionamos rápidamente y que ahora podemos especificar un poquito más, ¿no? Mientras los orientales hablan de que procede del Padre por el Hijo, aunque en el Concilio II de Constantinopla se dice tan solo que procede del Padre y que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, los latinos solemos decir que procede del Padre y del Hijo. Es una procesión conjunta del Padre y del Hijo. El Espíritu Santo procede conjuntamente del Padre y del Hijo. Bien, entonces, ¿qué es lo que hay aquí? Pues un querer resaltar la primacía del Padre. Es decir, que Dios Padre es fons et origo totius trinitatis, como decía Santo Tomás, la fuente y el origen de toda la Trinidad. Bien, eso no es que nosotros lo pongamos en duda, pero a algunos ortodoxos durante siglos les parecía que la cuestión del filioque, que procede del Padre, y del Hijo, les parecía que era menoscabar o minusvalorar la primacía del Padre. ¿Se entiende? Más o menos. La teología también va a ser ligeramente distinta porque, aunque a veces se reconoce un primado de honor del sucesor de Pedro, del Papa, sin embargo, nunca se reconoce un primado de jurisdicción. Por otro lado, ellos tienen una teología bastante desarrollada respecto a la conciliaridad, sobornost en ruso, es decir, la colegialidad, la sinodalidad, el desarrollo de lo local, digamos que está acentuado, y eso no es malo, evidentemente, nosotros hablamos de esa complementariedad entre Iglesia universal e iglesias locales, in quibus et ex quibus, pero ellos quizá apuestan de un modo unilateral por la dimensión local, olvidándose de la dimensión universal que estaría expresada por la comunión con Roma. ¿Se entiende, no? Entonces, digamos que ahí también hay un pequeño escollo, ¿no? Por eso, tal vez por eso,
no soy yo capaz de interpretar las intenciones del Papa Francisco, pero el acento que pone ahora el Papa Francisco en la conciliaridad y en la sinodalidad, pues va por la línea de decir, bueno, ¿cómo se ha ejercido la autoridad en la Iglesia desde el siglo I? ¿Cómo se ha ejercitado el primado de Pedro? Del año 30 en que murió nuestro Señor hasta el año 1054. ¿Cómo se ejercita el primado en estos momentos? O a lo mejor nosotros hemos adquirido una serie de adherencias históricas, fruto también de la influencia de la mentalidad de la época, quizá más eurocéntrica, más moderna, más relacionado con el Estado moderno, más centralista, que no corresponde exactamente al ejercicio de la autoridad en los primeros siglos. No sé si me estoy explicando. ¿Se entiende más o menos lo que quiero decir? Entonces, digamos que en ese sentido hay una eclesiología distinta que tiene un problema. El problema es que no se reconoce la dimensión universal y después un acento especial en el tema de la conciliaridad que, bueno, pues podría estudiarse y mientras se mantengan esos dos polos de primado y episcopado, Iglesia universal e iglesias locales, pues en principio no hay ningún problema, ¿no? Como ustedes han estudiado muy bien, el Lumen Gentium del Vaticano II. ¿De acuerdo? Después, sacramentos. También hay algunas diferencias, no solo de tipo ritual o de tipo litúrgico, sino también, por ejemplo, no existe un carácter propio del bautismo o del orden. Luego, el tema de la indisolubilidad, no es que no exista, pero admiten 2 divorcios hasta la tercera unión. La tercera ya va la vencida, ¿no? Ya no hay. ¿Por qué 3? Pues no lo sé, no sé si será por devoción a la Trinidad, pero el caso es que, en principio, en la praxis de los ortodoxos se admiten hasta 2 divorcios, ¿no? A la cual tiene una gran veneración y es un punto de encuentro con ellos. Sin embargo, ellos tienen más problema con los dogmas marianos, y en concreto con los 2 últimos, la Asunción y la Inmaculada Concepción, que ellos reconocen e incluso celebran litúrgicamente esos títulos, pero que les parece que no es necesaria una formulación magisterial explícita. Entonces ahí, digamos que ellos también tienen sus problemas. También el tema de la Inmaculada Concepción tiene una visión distinta porque ellos relacionan el pecado original con la mortalidad. Y entonces la Inmaculada Concepción no la entienden del mismo modo con que la entendemos los católicos. Pero digamos que en sustancia, en un 90 y tantos %, ahí también encontramos puntos en común, ¿no? Patología. Para ellos no existe el purgatorio, sobre todo si es entendido en un sentido local. Muchas veces nosotros entendemos el purgatorio como la sala de espera del dentista, ¿no? Donde uno está ahí esperando a que le saquen la muela y entonces ya puede pasar purificado y en plenitud de condiciones a gozar de la bienaventuranza eterna, ¿no? Evidentemente no es eso el purgatorio. De hecho, la explicación que da Benedicto XVI del purgatorio como un encuentro con Jesucristo en el cual nos abraza y nos purifica, ese tipo de explicaciones es mucho más afín a la sensibilidad oriental, ¿no? Y ha caído bastante en gracia, ¿no? Sí. Sí, también tendrían hiperdulía, por supuesto no es una adoración como se adora a Jesucristo o la Trinidad,
sino que es una veneración especialísima que se dirige a la Madre de Dios, el título de Theotokos o Madre de Dios. Pero iría por esa línea, efectivamente. Y otra cosa que había oído sobre el sacramento que empieza don Félix María sobre los altares cristianos, Sí. incluso la celebración de la celebración del altar, considera como un sacramento. Sí, ellos tienen, digamos, no tienen el septenario de Trento, los 7 sacramentos, sino que tienen un elenco mucho más grande de sacramentos, ¿no? Y digamos que tienen un concepto más flexible de sacramentos, ¿no? Nosotros, signos sensibles de la gracia invisible, instituidos por Jesucristo. Claro, la bendición de un altar no es propiamente instituido por Jesucristo, pero bueno, evidentemente tiene un carácter sagrado, ¿no? Y entonces en ese sentido ellos hablan de mysterion, de sacramento en un sentido también más amplio, ¿no? Pero bueno, eso yo creo que no es o no debería ser un problema especial, ¿no? Digamos, mientras se diferencia entre 7 sacramentos que digamos son los conductos habituales de la gracia, de los cuales hay sacramenta mayora, sacramenta minora, ¿no? Unos de mayor importancia y otros de menos. Bueno, pues yo creo que todo eso se puede compatibilizar, ¿no? Como la Eucaristía es un mysterium tremendum. Es decir, es algo inefable, es una epifanía, una manifestación, una presencia de la divinidad muy especial. En ese sentido, digamos que la liturgia oriental tiene una cierta capacidad, ¿cómo podríamos decir? Como sobrecogedora, como increíble, ¿no? De hecho, bueno, vamos a ver este vídeo brevemente. Сия есть кровь моя Нового Завета, яже за вы и за многие изливаемая оставление грехов. Поминающий воскресительную сию заповедь и вся его разлуча, крест, гроб, тридневное воскресенье, на небеса восхождение, одесную сидение, второе славное паки божество. Моя от твоим, тебе приносящее от всех и за вся. Тебе поем, тебе благословим, тебе благодарим, Господи, молимся. Боже, очисти нас грешных. Боже, очисти нас грешных и помилуй нас. Боже, очисти нас грешных и помилуй нас. Еще приносим Тебе словесную силу и бескровную судьбу. И просим, и молим, и милосердие. И спасли Духа Твоего Святаго на ны и на предлежащие дары сия. Господи, и же Пресвятаго Твоего Духа, встрети час апостолам Твоим беспославый, того благие не отними от нас, но обнови нас, молящийся. Сердце чисто, содержание Божие, праведное его благоволение.
после Рижских святых de los diáconos que las toman. в третий час апостолом Твоим Спаславы, да Бог благий не отними от нас, но обнови нас, молящимся. Не отвержи меня от лица Твоего, и Духа Твоего Святаго не отними от меня. Bien, vamos a dejarla aquí. Hay un momento en el cual aparece una postración. No hacen simplemente... Uy. Y todo cantado, toda la liturgia continuamente cantada, ¿no? Porque también es verdad que es menos flexible. Perdón que cuente un recuerdo personal, pero yo una vez me invitaron a estar en Rusia. Estuve hablando con un pastor zwingliano, un suizo que estaba ahí en Rusia y había montado una academia de teología. Y entonces, hablando de liturgia, le dije, bueno, es fascinante la liturgia ortodoxa. Tal. Dijo, sí, pero se olvidan de la palabra, de la predicación de la palabra. De hecho, tienen unas lecturas fijas y siempre son las mismas. No hay tanta predicación, o no hay apenas, es solo la celebración en sentido estricto. Y yo le dije, ¿y no le parece a usted que la liturgia católica, que tiene las dos cosas, por un lado celebración y por otro lado también la liturgia, la palabra y la predicación, no le parece como más equilibrado? Y me dijo, bueno, sí. Pero claro, lógicamente lo bueno era lo suyo, ¿no? Pero en fin, en ese sentido, él reconoció eso, ¿no? O, no sé si por educación, pero eso es lo que dijo, ¿no? Bien, entonces la divina liturgia es el cielo, la tierra, tiene esa dimensión escatológica. Junto a esa dimensión cósmica de la Eucaristía, la creación, que es sublimada, que es renovada, que es purificada con la celebración eucarística, donde también tiene esa entraña antropológica, tomad y comed, tomad y bebed, con todos esos signos de tipo sensible que nos llevan a lo divino, que no solo teología de la creación, sino teología de la encarnación. También tenemos esa dimensión escatológica. Es decir, como la celebración aquí abajo es una conexión directa con la celebración de la liturgia en la Jerusalén celestial, que es el paraíso, ¿no? La celebración litúrgica aquí nos pone en contacto directo con ese continuo santo, santo, santo que se entona en el cielo. Entonces ellos tienen ese sentido de decir, bueno, celebración a cielo abierto. Entonces es realmente el cielo en la tierra, ¿no? María como la Theotokos, como la Madre de Dios, ya hemos comentado alguna cosa, y que por lo tanto eso puede ser un claro elemento de unión y de comunión. Oriental, tenemos que hablar de la tradición monástica. Hay importancia de los padres, lógicamente la mayoría o en su totalidad los padres griegos, y también los padres espirituales, los stares. Los stares son monjes. La teología monástica tiene una gran importancia para ellos. De hecho, el monaquismo empezó en el siglo IV en Egipto, como pueden ver, y tenemos ahí desde los anacoretas, eremitas, que vivían en lauras o cabañas de Palestina, los estilitas. ¿Saben lo que son Simón estilita? Estilos es columna. Entonces eran señores que vivían en una columna y ahí se santificaban, ¿no? De vez en cuando echaban una cesta, le ponían alimento y ahí seguían, ¿no? Predicando y dando testimonio. Los emparedados en clausas, que les cerraban ¿cómo se llaman? Las habitaciones donde viven los monjes, ¿no? Las celdas, gracias, y después los okaimetas, que velaban durante la noche, de no acostarse y estaban toda la noche alabando a Dios.
Bien, San Basilio escribe la primera regla monástica, después hay una decadencia por el monofisismo y las invasiones musulmanas en el siglo V, y entonces es cuando el monaquismo pasa también a Occidente, sobre todo bajo la figura de San Benito, y entonces el monaquismo se refugia sobre todo en la zona de Constantinopla y muy especialmente en el monte Athos, que se convierte en el monte sagrado, donde hay varios monasterios y en donde, bueno, pues hoy por hoy es imposible ir, ¿no? A no ser que tengas una invitación muy especial. Si eres mujer, desde luego no puedes ir, y si eres hombre y tienes mucha suerte y te invitan, pues puedes asistir a alguna. Yo conozco a un amigo que es artista, que es pintor y consiguió ir. Eso sí, no pasó del atrio de la iglesia, eso, para poder participar. Él es católico y practicante, ¿no? Pero no le dejaron participar en ninguna celebración, ¿no? Ellos, como vamos a ver, es un poco distinto al nuestro. Bien, entonces, hoy por hoy, ¿qué desafíos tenemos? Pues, por un lado, como aspecto positivo, tiene una liturgia, una teología y una espiritualidad profundas, como hemos visto. Sin embargo, digamos que el aspecto práctico, pues no están tan desarrollados. La doctrina social es muy reciente, de hecho, el primer compendio de doctrina social es del año 2000, del Patriarcado de Moscú. Claro, y por Rusia han pasado los zares, los bolcheviques y el neocapitalismo y todo, ¿no? Y hasta el año 2000 no tiene un documento de doctrina social. Digamos que la historia de la Iglesia, este tipo de documentos suelen ser también anteriores, ¿no? Me refiero, sobre todo en la confesión católica y protestante, las cuestiones sociales han estado mucho más presentes, ¿no? Y después la teoría de la sinfonía o armonía entre la Iglesia y el Estado. Es decir, cómo tienen que sonar al unísono, cómo Iglesia y Estado están mutuamente implicadas. Entonces, en ese sentido, cuidado porque a veces a nosotros nos puede llamar la atención que en la inauguración de un parlamento aparezca ahí un pope o un obispo, un arzobispo o un patriarca bendiciendo la sesión parlamentaria. Digamos que para nuestra sensibilidad más occidental eso es menos frecuente y a veces esto tiene el inconveniente de que las iglesias ortodoxas son no solo locales sino nacionales y están muy implicadas con el poder político. De ahí los continuos enfrentamientos entre las distintas circunscripciones, ¿no? Todo el problema entre Rusia y Ucrania, etcétera, etcétera. Bien, la convergencia con la doctrina católica es mayoritaria y está la cuestión del progreso humano porque, como se suele decir, miran más al cielo que al mundo, más a la alegría que al dolor, a la resurrección que a la muerte. Es decir, tiene un cierto carácter espiritual, monacal, escatológico. Quizá los occidentales somos más prácticos, estamos más implicados en este mundo, queremos transformarlo, queremos santificarlo, queremos ofrecerlo a Dios. Ellos tienen más una espiritualidad de huida del mundo, más propia del monacato. Y el motivo del cisma, fíjense que es la cuestión del filioque, es decir, la doctrina sobre la Trinidad, no va a ser la doctrina sobre la justificación, la salvación, la soteriología. Digamos que son motivos más teológicos, y es curioso cómo desde el punto de vista teológico estamos más cerca de los ortodoxos, pero después del punto de vista práctico, o digamos, no quiero utilizar esta palabra, ¿no? Iba a decir político, pero digamos, de relación con ellos estamos mucho más distantes. De hecho, esto es para que vean un poco la mentalidad que ellos tienen, ¿no? O sea,
nosotros somos un cisma. Esta es la Iglesia indivisa, la Iglesia no cambiada, ortodoxa, inmutable Iglesia ortodoxa. Esta, aquí está el papado, los católicos romanos, como un cisma, que a su vez tiene varias escisiones, el anglicanismo y el protestantismo. Por lo tanto, la verdadera Iglesia, para ellos subsistiría la Iglesia ortodoxa. Nosotros somos cismáticos respecto a ellos. De hecho, hasta hace poco no han reconocido ni siquiera el bautismo católico. Está la conferencia de Balaman, que fue, no sé si es el 2006, pues, o quizá un poquito antes, quizá 90 y tantos, no reconocía el bautismo católico. El orden habría que ver si lo reconocen realmente, ¿no? Ecuménico, ¿no? Lógico se establece en 1980. Quiere decir que después que con los protestantes, anglicanos y luteranos, por ejemplo, es 1967. Curioso que mientras con los protestantes estamos más lejanos en la teología, digamos que en las relaciones con ellos estamos mucho más cercanos. Y eso tú lo notas. Tú vas a un protestante y te trata bien. Vas a un protestante y te trata fatal. Sin embargo, en la fe, en la teología, estamos mucho más cercanos. Y entonces ahí tienen algunos acontecimientos en 1979, he dicho, 80, pero 79. Este primer documento sobre la Eucaristía, la Iglesia, la Trinidad, la eclesiología eucarística del año 82. Después se profundiza en la naturaleza sacramental de la Iglesia y después el sacramento del orden del año 87. Hasta que en Balaman, esta es la fecha, perdón, que del año 93, se llega a reconocer no tanto el orden, sino más bien el bautismo. El bautismo católico es válido. Por lo tanto, digamos que desde el punto de vista teológico todavía hay pasos que dar, ¿no? Acontecimientos que hemos de tener en cuenta. En primer lugar, lo que se refiere a la situación de las iglesias en Ucrania. Ucrania había sido obligada a anexionarse a la Iglesia ortodoxa, tanto en época de los zares como en la época comunista, bajo el dominio soviético. Y decide volver a Roma. Decide volver a Roma, pero las iglesias la tienen los ortodoxos. Por lo tanto, hay ahí lo que se llama la guerra de las iglesias. Y entonces, mientras tanto, también hay un problema entre ellos, como hemos dicho, porque la iglesia ucraniana ha decidido ser independiente, ha declarado la autocefalia, ha pasado a Constantinopla y ha cortado sus relaciones con Moscú. Bueno, entonces digamos que en Ucrania está el epicentro de los problemas, sobre todo intraortodoxos, ¿no? Primero sobre la conciliaridad, la sinodalidad, la autoridad en la Iglesia, y después también es interesante sobre el modo de ejercicio del primado, que es lo que hemos dicho, cómo se puede expresar el primado de un modo, digamos, amable a los ortodoxos, la autoridad del protos, para que no solo sea de tipo moral, no solo sea un primado de honor, sino también un primado de jurisdicción. Entonces, ese documento estuvo suscrito por, digamos, el Patriarcado de Constantinopla, pero el Patriarcado de Moscú se retiró de las negociaciones, digamos, y no firmó ese documento. Entonces, así está la cosa, ¿no? O sea, la cosa está un poco complicadilla, ¿no? Chiste, esto es, claro, estamos hablando de
la condición cismática. En condición cismática están, por ejemplo, los veterocatólicos o viejocatólicos que se separaron de la Iglesia Católica en el siglo XIX con motivo de la doctrina de la infalibilidad pontificia, ¿no?, del Vaticano I. O están los ortodoxos en condición cismática, puesto que nos une la mayoría, excepto, sobre todo, lo que se refiere a la plena comunión con Roma, el primado. Bueno, y entonces esto es un chiste que encontré por ahí en internet, ¿no?, de cómo también están en condición cismática los lefebrianos. Contra 5 obispos lefebrianos, no están unidos a Roma, y eso, entonces el Papa Benedicto XVI estaba muy empeñado en solucionar esa situación para que no degeneraran un cisma, porque después el cisma crea otros problemas de animosidad, de tipo también afectivo, que impiden la plena comunión eclesial, ¿no? Bien, entonces en este pequeño chiste, ¿no?, pues se ve ahí cómo se ve con antipatía a los lefebrianos, mientras a los ortodoxos se le ve con franca simpatía, ¿no? Ahí vemos el perrito en distintas actitudes, ¿no? Digamos que desde el punto de vista eclesiológico la situación de ambos es análoga y el problema que tienen es de obediencia y de plena comunión con Roma. ¿De acuerdo? ¿Tiene alguna pregunta?